Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Miranda, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy voy a presentar el resumen de la clase del día jueves 30 de abril del 2025, en el cual, después de haber tenido una introducción general a todo lo que es eh, el desarrollo del proyecto que vamos a realizar para esta semana, todo lo que tiene relación con el TPDA, el cálculo de los factores, vamos a tener en cuenta que en esta clase revisamos unos conceptos esenciales sobre cómo se diseña una vía. En pocas sería como que la continuación del video donde revisábamos los conceptos generales para el diseño o rehabilitación de una vía. Entonces los conceptos revisados son los siguientes. El primero es el concepto de tangentes. ¿Qué son las tangentes? Las tangentes son las líneas que unen curvas eh, en un alineamiento horizontal. ¿A qué hacemos referencia a esto? Es las líneas que a partir de una curva se desprenden. Entonces, si yo tengo una curva, voy a trazar dos tangentes para que la vía se continúe en un rumbo específico. Hay que tener en cuenta que se debe tener mucha presencia de tangentes en vías que son concurridas. Un ejemplo esencial es la vía Log Santo Domingo, la cual tiene bastantes curvas. Entonces, eh, la ingeniera nos mencionó que tenemos que tener en cuenta el trazo de tangentes en la vía para evitar efectos de somnolencia en la persona que maneje cualquier tipo de vehículo, ya que si nosotros tenemos un tramo recto, cuando nosotros pasamos por una vía, normalmente tendemos a descansar y no realizar ningún movimiento, y eso es lo que va a ocasionar que a veces se genera un tipo de cansancio, y el cansancio produce sueño. Entonces, para evitar todos estos accidentes, por así decirlo, o en este caso siniestros, vamos a tratar de realizar eh, diferentes tipos de tangentes, o en tramos que son curvas muy grandes tenemos que realizar alineaciones onduladas para evitar todos los efectos anteriormente mencionados. Después vamos a ver todo el concepto que son curvas circulares, el cual es un concepto en el cual nosotros vamos a tener un enfoque previo. Nosotros realizamos el diseño de una curva, entonces vamos a tener un sobrediseño, por así decirlo. Si nosotros tenemos una curva general, vamos a realizar el concepto de curva circular cuando proyectamos la curva 20 metros por encima, que normalmente esto se utiliza para tener en cuenta el rango en el cual un vehículo va a tender a salirse, por así decirlo. Entonces es el rango en el cual, al momento de que nosotros como personas que estamos manejando tomamos una curva, vamos a tener una tendencia de salida del, del carril, por así decirlo. Entonces, las curvas circulares son como que el límite de este, por así decirlo, desprendimiento de dirección, ya que esto nos va a ayudar a nosotros determinar el peralte que necesitemos para no sobrepasar este límite de 20 metros. Entonces, ese es un concepto importante de lo que son las curvas circulares. Después analizamos los elementos principales de una curva circular simple, los cuales era un gráfico con bastantes características en donde detallamos la, la parte perpendicular, el tipo de cruce de tangentes, donde vamos a determinar las curvaturas simples. Cada uno de esos aspectos tiene sus características ya definidas y tiene sus propios nombres, pero es muy extenso para poder determinar. Pero en sí es los elementos generales nombrados uno por uno de la parte de la vía. Después de esto, nosotros entramos en el concepto de estabilidad en marcha, que es el concepto que viene apegado un poco a las curvas circulares, las cuales mencioné que nosotros como
personas que están manejando cualquier tipo de vehículo, vamos a atender al momento de nosotros tomar una curva, vamos por medio de la aceleración tangencial y centrípeta, vamos a tender a salirnos o desviarnos del carril, ya que nosotros normalmente sentimos como que existe una fuerza de empuje que nos está llevando hacia afuera de la dirección que nosotros usualmente estamos encontrando. Entonces, nosotros para poder tener en cuenta el diseño de una curva circular siempre tenemos que tener en cuenta la estabilidad en marcha, ya que todo esto tiene que tenerse en cuenta, ya que por lo menos en diseño de curvas es muy importante, ya que si al momento de nosotros deslindarnos de la vía o de la dirección en la que estamos podemos provocar diferentes tipos de accidentes. Entonces la estabilidad de marcha es súper importante para poder diseñar una curva circular simple, al igual que el sobreancho y el peralte, que son dos cosas que van a la mano. Entonces el concepto general de sobreancho tiene que tener en cuenta la trayectoria del vehículo y la dificultad de conducción. No todas las personas tienen las mismas capacidades de conducción que otras, entonces el sobreancho es en sí la dimensión del carril. O sea, hay que tener en cuenta de que nosotros cuando tomamos una curva vamos a tener en cuenta que las llantas de los vehículos van a sobrepasar el límite de, por así decirlo, un área establecida en donde nosotros vamos a dirigirnos. Entonces, con un ejemplo sencillo podríamos decir que nosotros estamos en forma vertical, pero al momento de nosotros tomar una curva distorsionamos nuestra forma. Entonces dejamos de tener una forma regular, rectangular, por así decirlo, a tener, por ejemplo, por medio de las llantas otro tipo de forma, como unos triángulos, por así decirlo. Pero es como que nosotros presentamos una irregularidad en nuestra área. Entonces esa irregularidad, por lo general, al momento de tomar curvas podría generar accidentes. Entonces el sobreancho de la vía es muy importante, así como el peralte. Nosotros hacemos referencia al peralte a la altura en la cual una vía tiende a no se podría decir subirse, pero tiende como que a tener una cota un poco más elevada, un poco. En lo general esto nos ayuda a tener un poquito de percepción general de lo que es la vía. Entonces, al momento de nosotros tener una cota alta, evitamos que la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial nos jale a otra dirección. Entonces, al momento de nosotros tener una vía, es como si tuviera la vía inclinada y nosotros estuviéramos en la parte central. Si nosotros tenemos esta parte inclinada, entonces vamos a tener una tendencia de dirigirnos hacia el centro. A diferencia de que si nosotros en una curva tenemos un peralte muy bajo, que es, o sea, casi lineal, entonces nosotros vamos a tender al momento de pasar por la curva, salirnos. Entonces esos son los conceptos generales básicos y revisados a la brevedad de lo que son los elementos principales de una curvatura simple.